¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, la verdad, inquieta bastante y que lleva décadas dando que hablar a psicólogos y filósofos. La cosa es, ¿existe una especie de interruptor dentro de cada persona que si se activa puede desatar la violencia? Vale, y para empezar a desenredar todo este lío, vamos a arrancar con la pregunta del millón, una que un experimento muy famoso intentó responder. A ver, ¿es la situación, el contexto, lo que nos acaba corrompiendo o será que ya llevamos la maldad dentro de nosotros? Pues esa pregunta nos lleva de cabeza a nuestro primer caso de estudio, un experimento, bastante infame por cierto, que tuvo lugar en el sótano de una universidad de mucho prestigio. Nos vamos a 1971. Imaginaos la escena. El equipo de un tal Philip Zimbardo elige a 24 estudiantes universitarios, todos chicos, sanos y, muy importante, sin ningún tipo de antecedente violento. La idea, en principio, parecía sencilla, estudiar qué efectos psicológicos tiene estar en la cárcel. Y el método fue, bueno, simple, pero muy, muy potente. Fue literalmente como lanzar una moneda al aire. El puro azar decidió quién iba a tener el poder y a quién se lo iban a quitar por completo. A los guardias pues les dieron su uniforme, sus gafas de sol, toda la parafernalia de la autoridad, y a los prisioneros un número y una celda. Y aquí vienen las reglas del juego, que ojo, son cruciales para entender todo. Golpes, ni uno. Violencia física, prohibida. Pero, ¿la guerra psicológica? Ah, eso sí que estaba permitido. Las órdenes eran muy claras. Había que crear una sensación de impotencia, de miedo, humillar a los prisioneros. En resumen, degradarlos y deshumanizarlos. Pero eso sí, sin dejar ni un solo moratón. Y lo que pasó fue sencillamente espeluznante. Los guardias, esos estudiantes que en teoría eran gente buena, se transformaron por completo. Empezaron no solo a cumplir órdenes, sino a disfrutar de su poder, a inventarse castigos cada vez más retorcidos, más sádicos. Y los prisioneros, claro, empezaron a romperse, a tener crisis nerviosas de verdad. A ver, el plan era que el experimento durase 2 semanas. 2 semanas. Pues bien, tuvieron que cancelarlo todo después de solo 6 días. 6. El nivel de angustia psicológica que se estaba viviendo allí dentro ya no era un juego, se había vuelto peligrosamente real. La primera conclusión pareció demoledora, y de hecho, cambió la psicología para siempre. La moraleja parecía clara. El mal no estaba en las personas, en las manzanas, sino en la situación, en la cesta que las contenía. Parecía que el poder del contexto, de la situación, era absoluto. Pero, un momento, ¿de verdad es todo tan simple? ¿Podemos coger lo que pasa en un sótano de una universidad y aplicarlo sin más al mundo real? Un mundo donde las consecuencias no son un trauma temporal, sino literalmente de vida o muerte. Esa es la pregunta crucial. Porque vamos a ver, una cosa es un experimento controlado, con sus reglas y sus límites, y otra muy, muy distinta es la brutalidad de la historia en mayúsculas. Así que ahora vamos a saltar a un caso que ponía a prueba esta idea de una forma, bueno, infinitamente más extrema. Nos vamos directos a 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Hablemos del Batallón de Reserva Policial 101. Y quiero que quede claro quiénes eran. No eran soldados de élite de las SS, no. Eran hombres de mediana edad, de clase trabajadora. De hecho, se les consideraba no aptos para el combate en el frente. Eran padres de familia, maridos, obreros, vamos, gente corriente y moliente. Y de repente, a estos hombres corrientes les asignan su primera gran misión, una masacre. Tenían que ejecutar a más de 1.500 personas. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. El punto que lo diferencia por completo de Stanford. Su comandante, el mayor Trapp, que estaba visiblemente afectado con lágrimas en los ojos, les dio una opción. Les dijo que si alguien no se sentía con fuerzas para hacer aquello, podía dar un paso al frente, sin castigos, sin consecuencias. La participación, en teoría, era voluntaria. ¿Y entonces qué pasó? ¿Actuaron todos como una masa uniforme, arrastrados por la situación? Pues no. A pesar de la presión, del horror de lo que tenían delante, los hombres no reaccionaron todos de la misma manera. Los análisis que se hicieron después demostraron que el batallón, de hecho, se partió en 3 grupos muy, muy diferentes. Y esto de verdad es fundamental. Por un lado hubo una minoría que se convirtieron en asesinos entusiastas, sádicos incluso. Luego estaba la gran mayoría, que simplemente cumplió las órdenes de forma pasiva, casi como autómatas, sin más. Y, lo más importante, hubo otra minoría que se negó, que dijo no. Fijaos, la misma situación horrible, pero 3 respuestas totalmente distintas. Algo no cuadraba. El poder de la situación por sí solo ya no lo explicaba. Claro, esto nos obliga a cambiar el enfoque por completo. Si la situación es la misma para todos,
¿Por qué unos se convierten en monstruos y otros no? ¿Qué los diferencia? La respuesta quizá no está fuera, sino dentro, en la psicología de cada individuo. Esta pregunta nos mete de lleno en el núcleo del debate. ¿Qué es lo que impulsa esa violencia tan extrema? ¿Es una forma de locura, una enfermedad, o es sencillamente maldad pura y dura? Por suerte, la psicología nos da un marco para empezar a entender esta diferencia. Es el concepto que se conoce como enfermo o malvado. Es bastante claro. Cuando hablamos de enfermo, nos referimos a la violencia que viene de un trastorno psicótico, de alguien que ha perdido el contacto con la realidad. En cambio, cuando hablamos de malvado, describimos a personas como los psicópatas, gente que sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, pero que carece por completo de empatía. Les da igual el sufrimiento ajeno. Y para que esto se entienda perfectamente, tenemos dos casos españoles que lo ilustran de maravilla. Por un lado, tenemos a Francisco García Escalero, el famoso asesino de mendigos. Él oía voces, actuaba por impulsos que ni él mismo entendía. Claramente, un caso de enfermo. Y en el otro extremo, José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, un depredador frío, calculador, superorganizado, que disfrutaba con lo que hacía. Un ejemplo de libro del perfil malvado. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues parece que ni la situación por sí sola, ni la personalidad de forma aislada nos dan la respuesta completa. La clave, como vamos a ver ahora, parece estar en cómo interactúan las dos cosas. De hecho, si volvemos un momento al experimento de Stanford, la cosa tiene miga. Investigaciones que se hicieron años después sugirieron algo muy interesante. Parece que los voluntarios que respondieron al anuncio del experimento, de media, ya tenían de por sí tendencias más agresivas y autoritarias que el resto de la gente. O sea que el experimento pudo estar un poco viciado desde el principio. Y esta es, probablemente, la lección más potente que podemos sacar de todo este análisis. Hay una cita que lo resume a la perfección, y es que algunas manzanas, incluso si las metes en las peores cestas, simplemente no se pudren. Las circunstancias, claro que importan, por supuesto, pero las personas también importan, y mucho. El caso del Batallón 101 es la prueba. Por tanto, el punto crucial al que llegamos es este. La violencia es como una especie de ecuación con dos grandes variables. Por un lado tienes la situación, la obediencia a la autoridad, la presión del grupo, la deshumanización del otro. Y por el otro lado tienes a la persona, su nivel de empatía, su brújula moral, sus rasgos psicológicos. Y lo importante es que estas dos cosas no van por separado, están todo el rato interactuando. La conclusión final, por lo tanto, es bastante más compleja de lo que parecía al principio. No es que cualquiera pueda convertirse en un asesino en cualquier momento, no es tan fácil. La idea es que cada persona tiene como un umbral para la violencia, un límite. ¿Qué pasa? Que circunstancias extremas, como una guerra, pueden bajar ese umbral de golpe para muchísima gente, pero no lo eliminan del todo. Al final, casi siempre, sigue existiendo un margen de elección. Y así llegamos a la idea final de todo este recorrido. Quizá la pregunta no es si somos buenos o malos por naturaleza. Quizá la pregunta de verdad es, ¿qué hace falta para que crucemos esa línea? Y la respuesta, que la verdad es que da un poco de vértigo y está llena de matices, es que depende tanto del camino que nos toque recorrer como de la persona que seamos cuando empezamos a andarlo.